capas. Las capas nos sirven para organizar nuestro trabajo y nuestros dibujos en AutoCAD de una forma muy sencilla. Las capas son como si tuviéramos diferentes planos dibujados en el papel albanene o en algún papel tipo mantequilla o en algún acetato. Es decir, que si tuviéramos tres planos diferentes, por ejemplo el plano 1, el plano 2 y el plano 3, y cada uno contiene una información diferente. Por ejemplo, en el plano 1 contenemos puras líneas, en el plano 2 contenemos puros triángulos y en el plano 3 contenemos puros cuadrados. De esta forma tendríamos tres capas, tres planos diferentes, que son cada uno una capa. Y luego los vamos a unir. Seleccionamos un plano, por ejemplo, y lo unimos, y luego seleccionamos el otro y lo pondríamos encima de nuestros planos existentes. Y cuando visualizamos el plano, pareciera que todo es un solo plano, pero en realidad cada uno de estos termina siendo una capa diferente. Para eso nos sirven los layers. Vamos a crear algunos layers y vamos a ejemplificar un poco mejor este ejercicio. Bueno, aquí tengo un archivo creado con diferentes objetos. En este caso tengo algunos rectángulos, algunos círculos, algunas líneas y también tenemos por acá algunos triángulos de diferentes propiedades. Algunos tienen un grosor, algunos tienen otro estilo de texto de línea y otros tienen diferentes colores. Para crear layers nos vamos a ir a esta parte donde dice Home, a la pestaña de Home, y tenemos aquí nuestro cuadro de layers. Para crear un layer vamos a hacer clic en este icono que tenemos acá. Vamos a ir también a la ventana de AutoCAD clásico. Aquí tenemos nuestra forma de AutoCAD clásico y esto es para que los usuarios que están acostumbrados a utilizar el AutoCAD en forma clásica puedan encontrar dónde están esos layers y dónde están las capas, ¿no? Estos los encontramos en esta parte de aquí. Si no les aparecen estos cuadros, podemos hacer clic derecho, nos vamos a la primera opción y luego hacemos clic donde dice Layers y Layers 2. Vamos a desaparecer. Por ejemplo, ahí no nos aparecen, los vamos a activar, los vamos a Layers, nos aparece, y luego donde dice Layers 2. Tenemos estas otras. Bueno, aquí vamos a crear un layer, es lo primero que vamos a hacer, una nueva capa. Hacemos clic en este icono y nos va a aparecer el siguiente cuadro. Vamos a ir explicando cada una de las herramientas y de las opciones que tiene. Para crear un nuevo layer, una nueva capa, hacemos clic en este icono. AutoCAD por default nos maneja la primera capa que se llama la capa 0 y que tiene color blanco, línea continua y un grosor que ya viene default. Entonces nos crea un nuevo layer y le pone por nombre layer 1. Nosotros podemos cambiar el nombre del layer. En este caso vamos a seleccionarlo y le vamos a poner, por ejemplo, rectángulos. Vamos a crear un nuevo otro layer. Vamos a poner a este triángulos. Y un tercer layer le vamos a poner círculos. Y otro más le vamos a poner líneas. Estas opciones las vamos a ver más adelante. Lo que vamos a modificar ahorita es el color. Por ejemplo, líneas vamos a ponerle un color. Por ejemplo, amarillo, ok. A rectángulos le vamos a poner un color rojo. A triángulos le vamos a poner un color azul. Y también podemos modificar el estilo de línea. En este caso le vamos a poner este estilo que ya tenemos creado. Y a las demás le vamos a dejar continuo. Y vamos a crear y seleccionar un grosor, por ejemplo 40.70. Y al otro le vamos a poner un grosor de 0. ¿Ok? Podemos modificar el estilo de ploteo. Y estas opciones las vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que hemos creado nuestros layers, aquí se darán cuenta que aparece una palomita. Eso quiere decir que el layer que está activo es el de rectángulos. Vamos a seleccionar que esté activo el 0. Seleccionamos el layer, a continuación le ponemos aquí donde está la palomita o simplemente hacemos doble clic en el layer que queremos que esté activo. Vamos a dejar el 0 como activo por el inicio. Una vez que tenemos nuestras capas creadas con diferentes propiedades, ya tenemos todo listo. Cerramos nuestro cuadro y venimos aquí donde están nuestros objetos. Ahora, si seleccionamos un objeto o cualquier objeto que tengamos aquí en el escenario, en esta parte de aquí nos aparece que se encuentra en la capa 0, en el layer 0. Si seleccionamos cualquier otro, como están hechos por default, aquí vienen que están en el layer 0. Si seleccionamos nosotros esta opción de aquí, podemos ver los diferentes layers que hemos creado. Tenemos el de círculos, que le vamos a cambiar el color, le vamos a poner otro color más interesante, le vamos a poner un color aquí, por ejemplo, de color anaranjado. Ok, cerramos el cuadro
Y ahora aquí tenemos círculos, líneas, rectángulos, triángulos. Muy bien. Para poner nuestros objetos en los layers que le corresponde, por ejemplo los rectángulos, los selecciono y simplemente ya una vez que están seleccionados hago clic en el layer donde le corresponde, rectángulos. Y ya están, todos estos pertenecen al rectángulo. Selecciono ahora los que son para círculo. Los selecciono y los mando a círculos. Este es un ejemplo sencillo para poder entender cómo funcionan los layers. Después vamos a ver un ejemplo más práctico. A triángulos los ponemos en el layer de triángulos y líneas nos la ponemos en el layer de líneas. Listo. ¿Para qué nos sirve ahora esto de las líneas? Por ejemplo, si estoy utilizando un archivo donde tengo muchas capas y tengo muchas cosas, por ejemplo un plano arquitectónico como este, donde tengo muchos objetos, tengo por ejemplo cada uno de estos está en un layer diferente, por ejemplo los muebles están en su layer de muebles. Entonces, pero me interesa copiarlos o simplemente no necesito ver los muebles en ese momento. Lo que podemos hacer es apagar u ocultar ciertos layers momentáneamente. Vamos a ir aquí y por ejemplo, si a mí no me interesan los círculos, simplemente en el primer opción, en el foquito, los puedo apagar el foquito y hago clic en el escenario y a continuación se apagan esos layers. Y luego puedo apagar el layer de triángulos y se apagan los triángulos también. Para eso nos sirven los layers. Podemos apagar y encender los objetos que nosotros necesitamos. Supongamos que yo voy a copiar todo esto. Necesito copiarlo, pero no requiero de copiar los círculos o los rectángulos en este caso. Puedo apagar los rectángulos. Ahora sí selecciono todo, copiar, los pongo por acá y de nuevo vuelvo a encender rectángulos y listo. Ya no se copiaron. ¿Ok? Ahora, otra de las opciones que tenemos es de que podemos hacer que nuestros objetos tengan las propiedades que el layer tiene. En este caso, los layers, en este caso el de círculos, todos tienen un color 30 continuos y un grosor de default. Entonces seleccionamos nuestros objetos y aquí le ponemos que todo queremos que sea por by layer. Y ahora sí, nuestras figuras van a tener las propiedades de esa capa que nosotros hayamos creado. En este caso vamos a seleccionar todos y les vamos a poner que queremos que todos tengan las características de la capa y no que tenga características individuales. Por lo tanto, ahora cada uno de los objetos tiene las propiedades que nosotros habíamos asignado aquí en las capas. También, si nosotros vamos aquí, por ejemplo, a los rectángulos y en lugar de que sean rojos, le queremos poner otro color, por ejemplo, un color verde, lo seleccionamos, le damos OK, cerramos aquí y se cambian automáticamente todos los objetos que tengamos dentro de ese layer. De igual forma, podemos modificar alguno de los objetos, por ejemplo, si este objeto está en el layer de rectángulos, le puedo cambiar las propiedades exclusivamente a ese objeto, es decir, ponerlo en rojo y cambiarle un grosor, por ejemplo a .20. Y este es el único objeto que tiene propiedades diferentes, pero aún sigue estando en la capa de rectángulos. Por ejemplo, selecciono aquí, apago los rectángulos y se apagan todos los rectángulos debido a que sigue estando en esa capa. De esta forma nos sirve y para eso nos sirven los layers. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más práctico y más real, como este que tenemos por acá. En esta parte de aquí supongamos que tengo mi planta arquitectónica, en este caso es esta planta arquitectónica de aquí, pero a mí no me interesa ver las cotas. O por ejemplo quiero hacer una copia de la planta arquitectónica pero sin cotas. Para no tener que seleccionarla, copiarla y después borrar todas las cotas, lo que puedo hacer, me voy aquí a las capas. Ustedes pueden crear todas las capas que ustedes necesitan, pueden ser 100, 200 capas y pueden ponerle cada una de las propiedades que ustedes requieran. Nos vamos a la capa de cotas. Bueno, vamos a seleccionar primero la capa 0 y a continuación en donde está la capa de cotas la vamos a apagar y me apaga todas las cotas, pero también no quiero copiar los ejes. Supongamos que no me interesa copiar los ejes, me vengo a la capa donde están los ejes, que es esta, los apago y tampoco no quiero copiar las boyas. En este caso las boyas, aquí está, y las apagamos y se apagan y ahora sí selecciono lo que quiero copiar. Pero digamos que tampoco quería copiar los muebles. Entonces lo que vamos a hacer es
apagar los muebles que tenemos por acá. Y listo. Y ahora sí puedo seleccionar mi objeto y lo copio de una manera muy sencilla. Y después enciendo todos mis layers que tenía apagados por ahí. Y listo. Para eso nos sirven los layers. Igual podemos poner un layer exclusivo para las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, en este caso, todas estas instalaciones pertenecen a un layer que se llama instalaciones eléctricas. También tenemos algunos layers como estos de instalaciones hidráulicas que pertenece a las instalaciones hidráulicas. De esta forma nosotros podemos organizar nuestro trabajo de una manera muy sencilla. Igual estos que son instalaciones sanitarias los seleccionamos y tenemos instalaciones sanitarias por acá. Muy bien, esas son las características que poseen los layers. Ahora, supongamos que tenemos un layer como de cualquier capa. Vamos a ir a este ejemplo sencillo para entender esto un poco más. Seleccionamos esta otra opción. Si ponemos este candadito que tenemos aquí, lo seleccionamos y ahora esto se pone como que opaco. De esta forma podemos seleccionar el objeto y podemos ver sus propiedades que contiene, pero no podemos mover el objeto ni tampoco eliminarlo. De esta forma nos sirve para proteger algunas partes de nuestro trabajo que ya no queremos modificar. Por ejemplo, si quiero hacer una copia de esto, también puedo seleccionar los triángulos, ponerles un candadito y ahora sí, selecciono todo, lo muevo, pero estos dos no se mueven porque están con un candado. O, por ejemplo, si tenemos algún objeto que quieren proteger, pueden ponerle ese pequeño candado y de esa manera ya pueden evitar que se copie su archivo. Obviamente, si abren el candado, pueden de nuevo utilizar las herramientas o utilizar el objeto que pertenece a ese layer. Las otras opciones que tenemos como este otro foquito y esta otra opción que tenemos por acá, las vamos a ver en el tutorial de Viewports. Otra de las herramientas que tenemos en el cuadro de Layers es esta que tiene Plot Style, Plot y New Viewport Freeze. Estas las vamos a ver en la sección de impresión, en la parte de Viewports. También la de Freeze la vamos a ver en esa misma sección, la sección de Viewports, en la parte de impresión. Vamos a crear primero un filtro, que es esta opción que tenemos por acá. ¿Para qué nos sirven los filtros? Bueno, aquí tenemos muchos layers, por ejemplo, todos los layers que tenemos en nuestro dibujo. Y vamos a crear un nuevo filtro. Vamos a empezar por algo muy sencillo. Le vamos a poner el nombre del filtro. Por ejemplo, se va a llamar un filtro por color. Y aquí en color le vamos a poner que seleccione todos los que son rojos. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a ponernos en esta parte de aquí todos los layers que sean y que tengan como característica el color rojo. En este caso le vamos a dar OK. Y aquí tenemos por color rojo. Vamos a crear otro estilo, otro nuevo estilo. Este se va a llamar por grosor. El nombre le pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran. Y aquí en el grosor vamos a ponerle un estilo de 30. Vamos a dar OK. Y aquí nos va a poner todos los layers que nosotros tenemos con ese grosor. Y vamos a poner un nuevo estilo. Por ejemplo, por tipo. Aquí vamos a seleccionar este. OK. Le vamos a poner por estilo de línea. Le vamos a dar OK. Cuando nosotros estamos trabajando con archivos muy grandes, por ejemplo con este que tiene muchos layers, inclusive hay archivos que tienen hasta 200 o 300 layers, podemos tener diferentes colores, diferentes grosores y, por ejemplo, si nosotros queremos estar utilizando o queremos visualizar un layer en específico, puede que nos cueste un poquito de trabajo lograr encontrarlos. Entonces para eso nos sirven los filtros. Si ya tengo un filtro de color, cuando yo selecciono color, en esta parte de aquí me va a mostrar rápidamente todos los layers que contengan ese color. Igual, un filtro de grosor me van a mostrar todos los layers que contenga el grosor que yo le haya especificado. Y estilo de línea, todos los layers que tengan ese estilo de línea específico que yo haya puesto en nuestro filtro. Y podemos ser tan específicos como nosotros queramos. Por ejemplo, podemos hacer un nuevo filtro. Le vamos a poner ese mismo nombre. Le podemos poner, por ejemplo, que sea un color. Todo el que tenga color, este color, por ejemplo, cian. Le vamos a dar OK. Pero al mismo tiempo que sea un estilo de línea, por ejemplo, de centro. OK.
En este caso no hay ninguno, por eso no nos marca ninguno. Vamos a modificarle el valor S y, por ejemplo, un grosor. Si no existe ningún layer que tenga esas características, simplemente no los va a poner aquí. Pero si existen varios que tengan esas características, pues los va a ir poniendo aquí. De esta forma nosotros podemos mostrar y podemos encontrar rápidamente cualquier layer que andamos buscando. Otra de las opciones que tenemos es crear un nuevo grupo de filtros. Vamos a seleccionar un grupo y, por ejemplo, a este le vamos a poner estructura o estructural. Le vamos a dar enter y luego vamos a generar otro que se llame, por ejemplo, instalaciones. Aquí en la estructura nos vamos a ir a donde están todos nuestros layers y, por ejemplo, tenemos que la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, 5 y 6, castillos, todo esto nos pertenece a estructuras. Por ejemplo, lo seleccionamos y lo vamos a jalar a donde dice estructura o estructural. Pero no nada más estos layers son los que pertenecen a la estructura, sino que también tenemos otros layers, por ejemplo, como las vigas entre piso y las vigas de planta alta, zapatas y zapatas corridas, también pertenecen a la estructura. Entonces los vamos a seleccionar, podemos teclear control para seleccionar así alternado y los arrastramos a la estructura, al estructural. Igual los de instalaciones, por ejemplo, en este caso queremos poner instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas. Vamos a ir rápidamente aquí donde dice instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas. Les vamos a jalar a nuestro grupo o nuestro filtro de instalaciones. Listo. Esto nos va a evitar que cuando tenemos muchos layers, tener que andar buscándolos y seleccionándolos de forma individual, uno por uno, porque a veces es una tarea muy difícil y cuesta mucho trabajo y perdemos mucho tiempo. Entonces, si quiero ver rápidamente todos los layers que pertenecen a la estructura o al estructural, simplemente hago clic aquí y me muestra rápidamente todos los layers que pertenecen a la estructura. Y si quiero ver los layers que pertenecen a instalaciones, hago clic acá y de esta forma tengo solamente los layers que pertenecen a instalaciones. De esta forma yo puedo cambiar las propiedades rápidamente o puedo ver cualquier cosa que necesite en nuestros layers. Y para eso nos sirven los layers. En esta otra parte aquí tenemos el manager de los estados de los layers. Y en esta otra parte de aquí tenemos para poder crear un nuevo layer. Y este otro icono, lo vamos a ver de nuevo en la sección de viewports, en el tutorial de impresión. Y si queremos eliminar un layer, simplemente seleccionamos aquí donde está la X. Y por ejemplo vamos a eliminar este. Y me dice que este layer no puede ser eliminado porque está siendo utilizado. Entonces lo cerramos y por ejemplo vamos a crear una nueva capa. Creamos una nueva capa, se va a llamar layer 1. Por ahí está, aquí está. Y esta, como no está siendo usada por ninguno, lo queremos eliminar, simplemente seleccionamos aquí y lo elimino. Y de esta forma podemos eliminar rápidamente los layers. Vamos a ir a este otro ejemplo que tenemos por acá. Cuando nosotros estamos dibujando, así como cuando utilizamos las propiedades, por ejemplo, rojo, que selecciono rojo, todas las líneas se van creando a partir de esa propiedad de rojo. También puedo crear líneas que se vayan creando dentro del layer específico. Por ejemplo, si yo voy a querer dibujar otras líneas, otros círculos, ya dentro de ese layer simplemente selecciono aquí círculos y todos los círculos que vaya dibujando se van a crear dentro de ese layer. Igual podemos cambiarle y utilizar rectángulos y todo lo que yo vaya dibujando, todas las líneas que yo vaya dibujando se van a ir creando dentro del layer de rectángulo. Aquí se están creando de color rojo, no como en el layer. Esto se debe a que está la capa, el color de rojo activado. Muy bien. Tengan mucho cuidado, por ejemplo, si están utilizando un layer, en este caso un layer actual. Si queremos poner o definir un layer actual, seleccionamos el layer, triángulos por ejemplo, le ponemos la palomita y ahora vamos a estar dibujando dentro de ese layer. Todo lo que dibujamos va a estar dentro de ese layer. Y si nosotros apagamos, ¿qué sucede si apagamos ese layer? Si apagamos el layer, nos va a aparecer esta opción. Nos dice que el actual layer está haciendo que ha sido apagado, ¿no? Entonces, a veces nos pasa que tenemos un layer apagado y no nos damos cuenta y queremos empezar a dibujar, por ejemplo, unas líneas. Y empezamos a dibujar y no se ve que está dibujando las líneas o un círculo y queremos dibujar el círculo y no se ve.
Esto se debe a que estamos dibujando en un layer apagado. Lo podemos activar y una vez que se activa vamos a ver los dibujos que hemos creado. Así que tengan cuidado cuando estén apagando o encendiendo layers. Cabe mencionar que cuando creamos una nueva capa, por ejemplo, seleccionamos la capa desde la cual queremos crear nuestra nueva capa. Si seleccionamos, por ejemplo, triángulos y le ponemos crear nueva capa, la siguiente capa se va a crear con las propiedades de la capa que estaba seleccionada anteriormente. Es decir, se creó con las propiedades de triángulos. Por ejemplo, color azul, continuos y un grosor de 0,0. Entonces aquí le podemos poner layer 1 simplemente. Igual si selecciono, por ejemplo, rectángulos como capa actual y luego creo un nuevo layer, se va a crear con las propiedades de esa capa que habíamos seleccionado anteriormente. A continuación vamos a ver otras herramientas que son estas que están por acá, que son las herramientas de Layer 2. Layer 2. Esta herramienta es un complemento de la herramienta de los layers que tenemos por acá. Si no les aparece esta herramienta que tenemos por aquí, por ejemplo de esta forma, que no les aparezca, hacen clic sobre la barra de comandos, clic derecho, luego se van aquí donde dice AutoCAD y después se van donde dice Layers 2, les va a aparecer la herramienta de aquí y la pueden arrastrar y mover donde ustedes quieran, ¿no? Vamos a ir a la ventana de AutoCAD, la nueva versión de 2010, para que vean dónde se encuentran estas herramientas. En la versión de AutoCAD 2010 y en las nuevas versiones que tenemos por Ribbons, nos vamos aquí a la pestaña de Home y esas opciones están aquí en esta parte superior, en la sección de Layers. Vamos a regresar a la vista de AutoCAD clásico. Bueno, ¿para qué nos sirven esas herramientas? La primera opción nos sirve para copiar las propiedades de un objeto a un nuevo layer. Por ejemplo, seleccionamos esta opción y si nos damos cuenta que estamos en el layer 0. Estos objetos que tenemos aquí, que tenemos por acá, se encuentran en el layer 0 y estos que tenemos aquí se encuentran en el layer de círculos. La primera herramienta que tenemos aquí es esta, que nos sirve para copiar las propiedades de un objeto existente y mandar las propiedades de un objeto que ya está en un layer. Estos que tenemos por acá se encuentran en el layer 0 y estos están en el layer de círculos. Seleccionamos la herramienta, hacemos clic en los objetos que queremos cambiarle el layer, clic derecho y luego hacemos clic en el objeto que tiene el layer al cual queremos cambiar las propiedades. Clic en el objeto y ahora el objeto que habíamos seleccionado adquiere las propiedades del layer del segundo objeto. En este caso estas ahora pertenecen a el layer de círculos. La siguiente opción que tenemos por acá es la de cambiar el objeto seleccionado al layer actual. Para hacer esto primero tenemos que irnos a otro layer, por ejemplo rectángulos. Este es nuestro layer actual y ahora seleccionamos nuestra opción. Este que está en el layer 0 lo seleccionamos y luego hacemos clic derecho y ahora este rectángulo se fue al layer de rectángulos, ¿no?, que tenemos acá con las características de color verde. Ya no pertenece más al layer 0. La siguiente opción que tenemos acá es Layer Isolate. Este lo que nos sirve es que en el objeto que nosotros seleccionamos va a apagar todos los demás layers excepto los layers que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, estos dos, clic derecho y apaga todos los demás layers excepto estos dos layers. Lo podemos ver aquí. Apagó todos los layers menos el de rectángulos y el de líneas. Para poder ver todos los layers que hayamos apagado, hacemos clic en el otro icono, que es Layer Isolate. Y tenemos de nuevo todos los layers encendidos. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Por ejemplo, cuando tenemos muchos layers, como estos que tenemos aquí, y si a mí nada más me interesa tener, por ejemplo, los estructurales encendidos, para no tener que estar apagando uno por uno, y estar uno por uno, así apagándolos, debido a que son muchísimos layers, vamos a perder mucho tiempo. Lo que podemos hacer es de que vamos a encender todos. Los vamos a encender de forma manual para no tener que estar haciendo eso y apagando cada uno y prendiéndolos. Lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a esta opción, Layer Isolate, y seleccionamos simplemente los layers que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos nada más ver los muebles y los ejes, luego clic derecho y solamente nos deja esos layers encendidos. Para regresar a la vista donde están todos los demás layers, hacemos clic en este otro botón y nos va a encender todos los layers de nuevo. Una forma rápida de activarlo es teclear Light ISO, Enter,
y ahora seleccionamos los layers que queremos dejar encendidos únicamente. Clic derecho y listo. Y para deshacer este comando le ponemos lay on y enciende todos los layers que tenemos de nuevo. La siguiente opción que tenemos es esa que tenemos por acá, que nos copia un objeto a un nuevo layer. Por ejemplo, vamos a ir al layer 0 y vamos a crear aquí un nuevo objeto. Ya lo tenemos y ahora vamos a crear una copia de este, pero automáticamente después de crear la copia se va a ir a un layer que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, selecciono esta opción, nos pide que seleccionemos el objeto, selecciono el objeto, clic derecho, ahora me pide que seleccione el objeto del layer donde nosotros queremos mandarlo, en este caso a este, y simplemente realizo la copia y ahora tengo una copia que pertenece al layer o al layer de rectángulo. Y la siguiente opción es una opción muy interesante que la vamos a ver en este otro ejemplo, aquí, por aquí, y seleccionamos este que se llama Layer Walk. Aquí lo que podemos hacer nosotros es seleccionar de forma manual qué layers queremos ir viendo o cuáles queremos ir teniendo activados. Por ejemplo, podemos ir viendo cada capa individualmente. Este comando nos sirve y va muy bien cuando queremos comprobar que todo se encuentra dentro de sus layers. Por ejemplo, que todas las columnas C1 estén dentro de esas columnas, que los castillos estén dentro de esos castillos. Por ejemplo, vamos a poner una vista de todo el documento y así podemos ir viendo que todas las cotas, por ejemplo, aquí podríamos encontrar algún elemento que no pertenece al layer de cotas, y lo podemos seleccionar rápidamente y lo mandamos al layer que corresponde, y así podemos ir viendo cada uno de los dibujos y de las capas que nosotros tenemos. Podemos seleccionar un rango de capas presionando Shift y hacemos esto y vamos seleccionando un rango, o podemos alternar presionando la tecla Control y vamos utilizando algunos que tenemos por acá. Y listo. De esta manera podemos seleccionar solamente los que nosotros nos interesan de una forma muy rápida. Una vez que tenemos esto, le damos a cerrar y ya podemos ver solamente lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Otra de las opciones que tiene esta herramienta, la de Layer Walk, es de que podemos ver y encender todos los layers de forma rápida. Seleccionamos en este caso el primero y luego Shift y seleccionamos el último y selecciona automáticamente todos de forma inmediata. Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y estamos viendo aquí algunas capas, las voy a prender todas primero para que se entienda mejor este ejemplo. Aquí tengo activadas todas las capas y todo está visible. Pero si aparece esta herramienta, esta opción está palomeada que dice restaurar al salir. Si yo tengo, por ejemplo, algunos y estoy viendo, por ejemplo, algunos rangos, eso solamente me sirve para visualizar. Y listo, ya pude ver que todo está perfecto. Y a continuación, al salir, vuelve a encender todos los layers, ¿no? Para eso sirve esa opción. La siguiente opción que tenemos aquí, esta de Layer Freeze, es la que vamos a ver en el tutorial de Viewports en la sección de impresión. Y la otra que tenemos por acá es la de Layer Off. Esta nos sirve para ir apagando en pantalla. El objeto que nosotros seleccionamos va a ir apagando sus layers, ¿no? Por ejemplo, selecciono este y apaga los layers en los cuales voy haciendo clic del objeto. Clic derecho, salimos del comando y si lo vemos por acá, aquí ha apagado solamente los layers en los cuales yo fui haciendo clic. Y este otro que tenemos por acá funciona igual, pero simplemente nos va a poner ese candado en los layers que nosotros seleccionemos. En este caso el de ventanas ya quedó con candado y ahora vamos a ponerle candado al de los muros y listo. Ahora tanto ventanas como muros tienen candado. Y para hacer la opción inversa seleccionamos esta otro que tenemos por acá y seleccionamos el de los muros y ya le quitamos el candado y de nuevo seleccionamos este otro, el de ventanas, y ya no tiene candado. Y por último, estas opciones que tenemos aquí, esta nos permite marcar el layer de forma como nuestro layer actual. Por ejemplo, seleccionamos esta opción y hacemos clic, por ejemplo, aquí en muros, y ahora nuestro layer actual va a ser el de muros, ¿no? Para eso nos sirve esa opción. Y esta opción que tenemos por acá nos sirve para regresar al layer anterior que nosotros teníamos. En este caso,
al de zapatas corridas. Si anteriormente nosotros seleccionamos simbología, acabados, por ejemplo este layer, como layer actual, y queríamos regresar al layer anterior como layer actual para no tener que buscarlo y poder andar buscándolo por aquí, simplemente hacemos clic en este icono y nos regresa al layer anterior que teníamos. Y este de nuevo abre las propiedades para crear filtros de los layers. Y bueno, estas son todas las herramientas de Layers y de Layers 2.